Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. Se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del 23 de abril del año 2023, la misma que finalizará el 22 de octubre del año 2043. Este era el preciso instante en que la jueza que preside la sala se leía la sentencia y anunciaba que la condena de Alejandro Toledo va para 20 años, 6 meses. Veían ustedes en primer plano al expresidente de la República con una media sonrisa, pero que de pronto trataba de disimular la sensación de derrota que debe haber sentido, secundado por su abogado, el doctor Siu. Toledo se mantuvo prácticamente en silencio durante toda la lectura de la sentencia. La jueza se tomó 4 horas, prácticamente 4 horas, en poder leer los argumentos fundamentales para finalmente concluir que acogía el pedido de la Fiscalía. Es decir, es lo que la Fiscalía pidió exactamente. En cuanto a la reparación civil, también ha dado un monto, pero además Toledo ha quedado inhabilitado. Bueno, inhabilitado en realidad ya no interesa mucho, en tanto 20 años de prisión es muchísimo, muchísimo tiempo, pero es el caso más redondo, digamos, el primer presidente que es sentenciado en el contexto del escándalo Lavallato, cuando en 2016 en Estados Unidos se dio a conocer que la empresa Odebrecht pagaba sobornos a diversas autoridades, incluyendo presidentes de la República en todo el continente, para adjudicarse obras. Empezó la investigación del caso más grande de corrupción del que tengamos cuenta, por lo menos en los últimos tiempos. Tenemos las imágenes de este momento, del momento en el que Alejandro Toledo, me parece que esto ya es después del primer receso, porque hay un breve receso, no se retiran todos, él también regresa, en todo momento estuvo acompañado por el doctor Siu. Esta es la imagen de Alejandro Toledo cuando se reincorpora, ven al abogado en la parte de atrás, él estrecha la mano a un abogado. En ese momento muchos se preguntaban quién era este personaje, luego se supo que es un abogado español que apoya la defensa de Toledo, que ha anunciado después de esta audiencia que apelarán la sentencia y recurrirán a árbitros internacionales, a instancias internacionales. Hay un momento en el que se produce, digamos, una situación entre Alejandro Toledo y el exfiscal José Domingo Pérez. Parece que lo agrede verbalmente Alejandro Toledo, y es por eso que vamos a ir en directo con Candy Quispe, que se encuentra ahí y ha cubierto cada uno de los detalles de esta audiencia que, repetimos, duró casi 4 horas. Adelante, Candy, con la información. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Exactamente casi 4 horas y media se ha extendido esta lectura del adelanto de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo, y justo al finalizar un hecho llamó la atención de todos los periodistas, y es que el fiscal José Domingo Pérez tomó la palabra para quejarse contra el expresidente Alejandro Toledo delante de la jueza que preside la sala, y dijo que el exmandatario lo insultó con una palabra soez, denigrante contra su madre, cosa que según él constituye un agravio contra su persona. Sin embargo, el abogado de Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su, también tomó la palabra para responder y pidió incluso que se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad para poder ver si en algún momento el fiscal Domingo Pérez le buscó la mirada, se burló o hizo algún gesto contra Alejandro Toledo. ¿Sí te escucho, Mávila? No, me avisan de escuchar que tenemos precisamente el momento en el que se pronuncia el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a ponerlo y luego seguimos conversando. Adelante con el video, por favor. Simplemente dejar constancia, el registro de la Cámara seguramente va a poder graficar que el condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona, indicando los
disculpe usted que haya dicho esas palabras, pero bueno, es lo que ha sucedido. Se va a verificar la constancia, está grabado, doctor. Si eso ha pasado así, que no hemos podido advertir, pues son honestos, porque estamos en esto, ¿no? Ya usted pueda tomar sus acciones que correspondan, estará filmado. Señora presidenta. Bueno, ese es el momento, Candy. Llegaste a escuchar, nos decías tú, lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. ¿Cuál fue la reacción del expresidente? ¿Se pudo notar algo? Cuéntanos, por favor, mayores detalles. Sí, escuchamos la queja del fiscal José Domingo Pérez, una palabra realmente irreproducible, Mávila. No vimos la reacción de Alejandro Toledo, pero quien sí saltó fue su abogado Roberto Xu. La jueza, la doctora Inés Rojas Contreras, también se pronunció, dijo que van a revisar las cámaras de seguridad, pero que ella tampoco escuchó ninguna palabra por parte de Alejandro Toledo, pero va a tomar en cuenta su reclamo y se va a proceder a investigar. Y llama la atención que este hecho ocurre justo minutos después que la jueza dictara los 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad contra Alejandro Toledo, que se produce esta fisura, estas palabras por parte de Alejandro Toledo supuestamente contra José Domingo Pérez, cosa que lo ofuscó mucho, incluso a la salida declaró a la prensa comentando su malestar por esos insultos, por esos supuestos insultos, Mávila. Claro. Con lo cual, finalmente, yo decía que la jueza lo que ha hecho es acoger la solicitud de la Fiscalía y entiendo tú tienes un byte importante que compartir con nosotros, más declaraciones que pudiste recoger. Así es, el abogado de Alejandro Toledo también salió desde la sala penal aquí en el interior de la DIROES, ha brindado unas declaraciones a la prensa, no está de acuerdo obviamente con la sentencia contra el expresidente, contra su patrocinado Alejandro Toledo, ha dicho que va a apelar y que a una instancia superior y que incluso en esta apelación va a pedir que se le dé arresto domiciliario debido a que Alejandro Toledo sufre diferentes enfermedades, padece de cáncer, padece de diabetes, además de enfermedades psicológicas, depresión, ansiedad. Escuchemos las declaraciones del doctor Roberto Xu. Mávila. Vamos con eso. Una sentencia de primera instancia. Es una sentencia que ha recogido la imputación fiscal, la ha hecho suya. Ustedes han escuchado con los errores incluso de tiempos, pero finalmente es la decisión de este colegiado. La defensa va a interponer el recurso de apelación. El día 31 van a leer íntegramente la sentencia, vamos a apelar y esperamos que en una segunda instancia se pueda revisar y se pueda analizar. Imagínense que nosotros creemos que establecer una responsabilidad penal y una reparación civil en los términos que han sido planteadas realmente es risible, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos confiados. En el juicio no se ha demostrado que Alejandro Toledo haya intercedido. La sentencia se basa en el testimonio de Barata y en el testimonio de Maiman. Pero solamente lo que le conviene de Barata, porque cuando Barata dijo, a mí Savi Sailán y Gideon Weinstein me pidieron 35 millones el 4 de noviembre en el Hotel Marriott, eso los jueces no lo han tomado. El señor Barata está loco, se ha equivocado. Pero cuando Barata acusa a Toledo, Barata tiene razón. Esa es la sentencia. Así que vamos a ir nosotros con estos argumentos a sala, a efectos que en una sala superior con mayor criterio puedan revisar este caso y puedan corregir y puedan absolver. Por ejemplo, la sala se refiere a una declaración del señor Barata y dice que ha sido, por ejemplo, en el mes de julio. Barata no declara en julio, declara en abril. Después en otro momento dice en septiembre. Después habla de la declaración del señor Maiman del año 2020, pero cita declaraciones del 2017, del 2018. Es decir, ustedes se han dado cuenta que la juez en muchos pasajes no entendía la sentencia y la revisaba y en un momento se puso a leer todo de nuevo. Esto significa que pues hay personas que han colaborado con ellos y les han facilitado la sentencia y por eso es que vemos que la jueza no dominaba el texto, ¿no? Es lo que dice el abogado del expresidente Alejandro Toledo, pero también están comprendidos en esta investigación, en este proceso, otros personajes. Por ejemplo, Abraham Danón, el ex hombre de confianza de Alejandro Toledo, era parte de su seguridad. Él ha sido absuelto en este proceso. ¿Qué información tienes tú sobre los otros imputados, Candy?
Así es, Mávila. Hay 3 imputados quienes han sido suspendidos en su pena. Se trata de Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Font y José Fernando Castillo Divos. Ellos también han sido sentenciados a 14 años de pena privativa de la libertad. Sergio Rafael Bravo a 9 años, José Fernando Castillo 14 años y Alberto Javier Pasco a 9 años también de pena privativa de la libertad, Mávila. Sin embargo, la pena está suspendida, entiendo, por ahora. Así es. Así es, la pena es suspendida. Ya en la siguiente instancia se va a determinar si es que esta pena se realiza de manera efectiva, así como se realizó con el ex presidente Alejandro Toledo. Mávila, pero también comentarte que tenemos declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien ha dicho que esto es un hecho histórico, que la sentencia de Alejandro Toledo marca un precedente para los otros expresidentes también investigados por el caso Odebrecht. Estamos hablando de Ollanta Humala, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra, incluso de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori o la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quienes vienen también afrontando un juicio por el mismo caso, por el caso Odebrecht o Lava Jato. Escuchemos las declaraciones de José Domingo Pérez, Mávila. Bueno, ya van 2 condenas a través de 2 juzgamientos, no es la primera. Hay del caso Odebrecht a un expresidente, hay 20 acusaciones en curso. En esta semana se tiene que iniciar el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra. Estamos en pleno juzgamiento en el caso Metro de Lima, que involucra a funcionarios del gobierno aprista, que este año debería concluir con una sentencia condenatoria, esperemos así, del Ministerio Público. Estamos también en juzgamiento ya para concluir el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Estamos en pleno juzgamiento por el juicio Cócteles, que involucra a la ex candidata Keiko Fujimori. Esperamos que se inicie el juicio oral este año contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ya también concluyó la etapa de control de acusación. Y esperamos también concluir el control de acusación en el caso del expresidente Pablo Kuczynski. Hay que precisar que cada uno de los casos es de naturaleza distinta, ¿no? Pero Candy, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a estar en permanente comunicación y siguiendo, por supuesto, tenemos más informes para contextualizar lo que ha sido, en efecto, una sentencia histórica. Es el primer presidente que es sentenciado en el marco del caso, del megacaso Lavallato. Y lo que viene a continuación es una imagen que nos muestra el momento en que se supone se habría producido la agresión verbal por parte de Toledo al fiscal José Domingo Pérez. No hay sí, este es el instante en el que habría ocurrido. Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. Se le impone 20 años de pena privativa de libertad, 20 años 6 meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del 23 de abril del año 2023. Vamos a volver a ver, no sé si en el switcher lo tienen, porque es justo el instante cuando termina la lectura, la jueza de la sentencia. Vean ustedes, ahí voltea, él voltea, en ese momento. Sí, en ese momento vamos a finalmente ver a la sala qué es lo que sucede, pero esas son las imágenes del instante. No se llega a escuchar, habla en voz muy baja, pero aparentemente el fiscal José Domingo Pérez sí escucha y nota con claridad cuál ha sido el insulto que le propina Alejandro Toledo. Interesante porque lo que tenemos a continuación además tiene que ver con el caso Ecoteva, que es otro caso pendiente en contra del expresidente, un caso en el que está comprendida también su esposa, Elian Carp, la ex primera dama y la madre de esta. Es el caso Ecoteva. Finalmente Estados Unidos, como les contábamos el viernes, si no me equivoco, ya aceptó ampliar la extradición, con lo cual queda expedito el camino para la justicia peruana para procesar a Toledo también por este caso. Los detalles de en qué consiste esta otra imputación en el informe de Jacqueline Martínez.
Vamos a poner el Perú a trabajar. Su temporada en el Perú será larga. Así lo ha confirmado esta publicación de la Fiscalía, donde se confirma la ampliación de la extradición de Alejandro Toledo. Una realidad que el exmandatario ya intuía antes de arribar a suelo nacional. No le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Suplicaba así el debido proceso, pero 5 años antes, la soberbia y altanería lo superaban. Porque hay una orden de persecución, por eso le pregunto. ¿Tú eres periodista? ¿Qué? No soy periodista. Entonces, ¿qué jodes? Ni en sus peores pesadillas el expresidente Alejandro Toledo vio venir la serie de investigaciones y acusaciones en relación a las coimas que habría recibido por parte de Odebrecht para favorecerlos en la construcción de la carretera interoceánica que conecta al Perú con Brasil. Sobornos que intentó maquillarlos con la creación de la offshore Ecoteva Consulting Group en Costa Rica, donde su suegra Eva Fernandbuch figuraba como dueña. Según dijo Toledo, el dinero que sustentó la conformación de la empresa provenía de indemnizaciones a la madre de su amada Eliana. Cuando se produjo el Holocausto, los alemanes compensaban una suma por cada persona, por cada víctima. Entonces hay una compensación inicial y después hay una compensación mensual que ella recibe hasta ahora. Corría el año 2013 cuando el líder de la Chacana brindó estas declaraciones, tiempo en el que también quedaron al descubierto sus propiedades, oficinas comerciales en Surco, una casa de playa en Punta Sal, otra lujosa residencia en Camacho y otra más en la exclusiva zona de las Casuarinas en La Molina, valorizada en más de $3.750.000. En la compra de esta última, volvió a utilizar la carta de la suegra. Es la plata de mi suegra. La transacción ha sido absolutamente transparente y se ha inscrito en los registros públicos a su nombre. Métanse conmigo, yo soy el político. La coartada estaba más que lista para los Toledo Carp. Sin embargo, un viejo conocido de la familia los puso en jaque al acogerse a la colaboración eficaz y asegurar que Alejandro Toledo sí recibió dinero de Odebrecht. Se trata de Joseph Maiman. Yo definitivamente sí voy a testificar cuando esto llegue a juicio, si se me invita. De ahí en adelante la Fiscalía pudo ejecutar una acusación más sólida contra Alejandro Toledo y desbaratar su coartada. En 2018, el Estado peruano solicitó su extradición y esta logró concretarse en abril del 2023. El exmandatario empezaba un calvario en solitario, pues su incondicional y leal Elian huyó a Israel, donde es ciudadana, pese a que el Perú solicitó su extradición en el año 2021. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. Una frase que los inmortalizó como pareja, pero que en la historia serán recordados por sus vínculos con la corrupción. Mientras él es juzgado, ella ha librado de la justicia peruana, ya que su país, Israel, no extradita a sus connacionales. Han pasado 8 años desde que allá por 2016 se conociera desde los Estados Unidos que la empresa Odebrecht finalmente era la que pagaba o admitía que pagaba sobornos a presidentes en todo el continente. Hablamos de Latinoamérica, hablamos de Sudamérica, mencionando entre los países a Perú. Se decía en ese momento que Odebrecht sacaba y ponía presidentes por el apoyo además en las campañas electorales. Es sin duda una sentencia histórica, pero Alejandro Toledo es al mismo tiempo el primer presidente condenado en el marco de esta mega investigación, pero no el único. Y la nota que vamos a presentar a continuación, que ha preparado Ximena Carrasco, nos habla de cuáles son los otros ex jefes de Estado comprendidos también en este escándalo. Nunca me he reunido solo con el señor Barata en Palacio de Gobierno. Prometió un gobierno del pueblo y terminó sentenciado por el escándalo de corrupción más grande en América Latina, caso Odebrecht. Déjenme curar o morir en mi casa. Les agradezco mucho. Alejandro Toledo es el primer presidente peruano condenado de 3 jefes de Estado involucrados con la constructora brasileña que sacudió la política peruana, dejando un legado de escándalo y corrupción. Durante 2 años se desató una campaña infame contra mí, acusándome de haber usado del gobierno para favorecer a la empresa Odebrecht y recibir millones de dólares
Es absolutamente falso en mi caso. Aunque lo negó en varias ocasiones, incluso retando al fiscal. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Alan García, 2 veces presidente, también quedó atrapado en la telaraña de Odebrecht por presuntamente cobrar sobornos para la construcción del Metro de Lima. El exmandatario fue impedido de salir del país por llevar en su contra investigaciones por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias. En abril del 2019, cuando la policía fue a detenerlo en su casa en Surco, García decidió quitarse la vida, dejando más preguntas que respuestas. Estamos sin impedimento de salir del país, de frente a pasar a prisión preventiva. Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia también quedaron bajo la sombra de Odebrecht. Fue la primera pareja presidencial acusada de recibir $3 millones de la empresa brasileña para financiar su campaña. Los Ollanta Heredia pasaron 9 meses en prisión preventiva, convirtiéndose en los primeros huéspedes de Palacio de Gobierno en estar tras las rejas por este caso. Nos parece pues realmente abusiva. Aunque ahora están en libertad, el juicio continúa para la expareja presidencial. Pero no es que hay algo oculto. Aquí todo se ha declarado, todo ha pasado por el banco. Aquí no hay ningún lavado. Otro que prometió un gobierno limpio, pero no pudo escapar del escándalo, fue Pedro Pablo Kuczynski. De acuerdo con el Ministerio Público, Kuczynski habría recibido pagos por empresas del grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, mientras desempeñaba los cargos de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía en el 2002, 2004 y 2006. Una investigación que lo obligó a renunciar a la presidencia en el 2018. Hoy Kuczynski cumple arresto domiciliario en espera de su juicio. Buenos días, señor Vizcarra. ¿Qué tal? ¿De Fiscalía? El último presidente vinculado a la constructora Odebrecht es Martín Vizcarra. La Fiscalía sostiene que habría recibido $300.000 por un soborno del Club de la Construcción vinculada a la empresa brasileña durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Capítulos de un mismo escándalo que remeció los cimientos de la política peruana y cuyo final aún no está escrito. Es correcto, el capítulo final todavía no se ha escrito y cada uno de los casos tiene sus variantes. Son distintas figuras en cada uno de los casos. Quizá el caso de Toledo era mucho más fácil de cerrar porque se contó con la colaboración de Joseph Maiman. En cuentas de las empresas de él fue que se hicieron los depósitos. Era fácil entonces seguir la ruta del dinero, pero todavía hay que ver qué es lo que ocurre con los otros procesos. Lo que es cierto también es que Jorge... De acuerdo, vamos ahora con la situación de la presidenta de la República, la presidenta Dina Boluarte, porque este fin de semana se ha conocido que quien conducía el cofre, uno de los conductores del vehículo presidencial, ha confirmado que Dina Boluarte estuvo en el condominio Mykonos, en Asia, allí donde se buscó también a Vladimir Cerrón sin éxito. Esto, por supuesto, requiere o exige una aclaración por parte de la presidenta, pero ya sabemos que la presidenta ha sido renuente a atender a la prensa y aclarar. Vamos a ver la nota de Igor Malca, donde se incluye además que ya el pedido para que la presidenta esclarezca está también llegando al Congreso de la República, encontrando eco en el Congreso de la República, incluso en bancadas aliadas al gobierno o que se consideran aliadas al gobierno. Va la nota de Igor. Casi una treintena de playas, decenas de condominios y vaya coincidencia, Dina Boluarte llegó precisamente hasta Mykonos aquel 24 de febrero de este año. Lo ha dicho el abogado del chofer del cofre, el suboficial Félix Montalvo. El condominio al cual se dirigió el cofre presidencial junto a toda la comitiva presidencial fue el condominio Mykonos. Un mes antes, ahí mismo, la policía buscaba nada menos que a Vladimir Cerrón. Según la defensa del agente policial, este dejó a la mandataria en el balneario y al ver que iba a pernoctar, buscó dónde hacerlo. La presidenta dispuso que ella se quedaba y que estén al tanto porque ella les va a avisar. Él se quedó a inmediaciones de la comisaría de Asia, junto con el vehículo cofre y un vehículo más.
A medida que salía más información sobre la presencia del cofre en Asia, Palacio de Gobierno tenía que admitir que la mandataria estuvo allí, pero se omitió el punto exacto, el condominio al que había acudido. Solo se mencionó la jurisdicción sureña, donde la señora presidenta, en fin de semana, realizó actividades familiares. Ya se ha demostrado que el vehículo presidencial fue al sur con el habitual convoy de seguridad, pero retornó al día siguiente solo, algo que según varios expertos sería irregular e iría contra los protocolos, aunque el abogado del conductor diga lo contrario. El jefe superior directo de mi cliente dispone que la comitiva se reduzca, que ya no se queden los 10 vehículos, sino que solamente se queden 2 vehículos. Y viene una comitiva completa, un nuevo cofre. Y él viene desde Lima hasta el kilómetro 108 y ahí se da el relevo. El suboficial dio su declaración ante la Fiscalía la semana pasada. El líder de Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo y a Dina Boluarte al poder, lleva más de un año prófugo, pero sigue riéndose de las autoridades que afirman seguir buscándolo. Participa en conferencias y es activo en sus redes sociales. Ha publicado el acta de allanamiento de las operaciones de supuesta búsqueda en Huancayo de la semana pasada. Allí se allanó varios inmuebles, entre ellos el de su madre. El Ministerio Público investiga a Boluarte por presunto encubrimiento personal. La sospecha es que se usó el vehículo presidencial para una reunión con Cerrón o que fue utilizado para sacarlo de Asia y llevarlo más al sur. Yo he conversado personalmente ya varias veces con mi cliente. Él ha asegurado que en ningún momento ha observado a Vladimir Cerrón u otra persona. Una versión apunta que habría llegado a Pisco, desde donde habría partido en avioneta con rumbo desconocido. Se especula que a Bolivia y luego a Venezuela o a Cuba. La Comisión de Fiscalización también ve el asunto. Ha invitado a la jefa de Estado para el próximo martes 29 de octubre. De no acudir, se pedirá ir a su despacho. El grupo de trabajo está pendiente de que el Pleno le otorgue facultades de comisión investigadora. Palacio de Gobierno le ha puesto un velo a toda información bajo el argumento de no vulnerar la seguridad de la presidenta, la misma que se habría arriesgado viajando sola de retorno a Lima a finales de febrero. Es cierto lo que anota Igor en la última parte de la nota. Por un lado, recordemos que en Palacio se dispone de declarar como reservado el plan de traslado de la presidenta porque podría poner en peligro su seguridad. Pero el solo hecho de que se haya regresado a buena parte de la comitiva para permanecer durante esa noche y para su regreso con personal mínimo, también, diríamos, podría ocasionar lo mismo, es decir, poner en peligro la seguridad de la presidenta. Pero recordemos en el contexto en que empieza a conocerse este caso, lo que dijo la propia Dina Boluarte allá por septiembre, hace poco de este año. Anda nuevamente fabricando un muñeco sin pies, ni brazos, ni cabeza, pero muñeco, en fin. Y están diciendo que el cofre de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Andan fabricando estas historias. El cofre presidencial. Los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió a ninguno de los vehículos, porque no solo es uno, son varios. Nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón. Y el vehículo en mención de la placa G, no sé qué tantos, porque yo ni las placas me las sé, nunca salió de la jurisdicción de Lima. Así que si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chucky con su novia. Eso es lo que decía la presidenta en el contexto de los primeros indicios que apuntaban a la coincidencia, ¿no?, de ver el vehículo presidencial ahí. Hoy, por lo menos es la versión del abogado de quien conducía el cofre, que estaba la presidenta ahí y que fue al condominio, pero el vocero presidencial ha dicho que fue por motivos familiares. El asunto es muy claro, la presidenta podría resolver esto si se decide a hablar. Ahora, no le recomendamos hacerlo desde un colegio al que va a visitar con 2 niños al lado que no entienden nada. No es el lugar ni el momento. Lo correcto es o un mensaje a la nación que la presidenta puede ofrecer
vienen incluso desde antes de ser presidenta de la República, cuando, de acuerdo a la versión de este señor, Jaime Villanueva, ya se tramitaban, organizaban, coordinaban reuniones entre quien era la vicepresidenta de la República y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que ella no estuviera comprendida en los dinámicos del centro. En ese momento el presidente Pedro Castillo tenía una serie de investigaciones y todo hacía suponer que en cualquier momento podría vacársele. Por lo tanto, era importante que Dina Boluarte quedara expedita para ocupar el cargo si es que Castillo era vacado. Con el tiempo se han conocido, o por lo menos se ha declarado, no conocido, es la versión de Jaime Villanueva, de hasta 5 reuniones. ¿Sobre qué habrían tratado estas reuniones? ¿Cuáles habrían sido los acuerdos? Vamos con la nota de Igor Malca. Habría habido una suerte de modus operandi. Se habrían aprovechado actividades oficiales, reuniones entre autoridades. Cualquier evento habría sido propicio. En medio de un receso o un encuentro fortuito, Dina Boluarte y Patricia Benavides habrían intercambiado palabras. No una, sino varias veces, hasta 5, según Jaime Villanueva. La presidenta de la República y la exfiscal de la Nación se habrían reunido. Lo ha ratificado quien fue mano derecha de esta última a un dominical, luego que diera detalles. Ocurre ahora, la semana pasada. Es en una sala contigua al auditorio donde se realizó la reunión. Se reúnen la presidenta Boluarte y la fiscal Benavides. Aspirante a colaborador eficaz, Villanueva reconoce haber actuado al margen de la ley. Admite haber sido parte de una presunta organización criminal, una que habría beneficiado a la presidenta de la República mucho antes de que lo fuera y aprovechando su amistad con Rafael Vela. Y a mí lo que me piden es que hable con Rafael Vela para que se desdoble la investigación y no se pida ninguna medida de prisión preventiva ni detención contra la señora Boluarte. Ella formaba parte de una investigación por presunto lavado de activos, el caso Dinámicos del Centro. Era octubre del 22 y las denuncias contra Pedro Castillo hacían prever su pronta caída y el ascenso de la entonces vicepresidenta. Villanueva ha reafirmado también su presencia en una reunión donde habrían hablado de intercambiar favores. Y ahí es donde la fiscal Benavides le pide a ella que no dé de baja al general Faro y hablan también del apoyo que le iba a brindar justo en las investigaciones que se estaban llevando a cabo por motivo de las matanzas. El exfuncionario del Ministerio Público afirma que coordinaba al principio con Grika Asayag las comunicaciones entre Benavides y Boluarte, pero cuando su amiga deja Palacio de Gobierno, él, según dice, conversaba directamente con la mandataria. Villanueva se atribuye haber recomendado a José Domingo Pérez como fiscal encargado del caso Cócteles y afirma que Vela fue partícipe de una supuesta estrategia elaborada desde el Jurado Nacional de Elecciones para impedir que Keiko Fujimori ganara los comicios. Vela como Pérez querían evitar o no les convenía que la señora Fujimori ganara las elecciones. Temían que pueda tomar represalias contra ellos. En ese supuesto ajedrez había una pieza llamada Pedro Castillo y, según Villanueva, Vela y Vladimir Cerrón conversaron en casa de la congresista Ruth Luque para hacer un pacto. Por el golpista se habría librado de ser incluido en el caso Dinámicos del Centro. Vamos a estar pendientes sobre eso también, pero bueno, son declaraciones de quien era la mano derecha en el Ministerio Público cuando Patricia Benavides, hoy finalmente suspendida, era todavía fiscal de la Nación. El viernes, nosotros aquí en Ocurre Ahora emitimos un informe sobre una denuncia de acoso en el gobierno regional del Callao. En esa nota, el señor César Castaños Acuña decía que había coordinado con el mismo gobernador para que no llegue a más y desista de la denuncia. Sin embargo, grande ha sido nuestra sorpresa cuando hoy por la mañana en una ceremonia, la ceremonia de izamiento de bandera que preside el gobernador regional Ciro Castillo, César Castaños, el denunciado, estaba allí participando de este evento, es decir, continúa trabajando en esta institución a pesar de la grave denuncia que pudimos revelar. Ahí estamos viendo las imágenes cuando se rinde honores, ¿no? Y se puede ver en la segunda fila, en la luz resaltado, ahí está el funcionario Castaños, ¿no?
En el reportaje nosotros consultamos al licenciado Igor Camacho, gerente general del Gobierno Regional del Callao, sobre la situación de Castaños, jefe de oficina de maquinaria pesada, y él entonces dijo lo siguiente. A ver. Es totalmente falso que el gobernador regional esté avalando todo este proceso. Ante una suspicacia como la que se ha hecho saber, pues preferimos que la persona se defienda en los foros que corresponden. En este momento ya no está dentro de la institución. Señor Camacho, gerente general del Gobierno Regional, que decía que ya no estaba. Sin embargo, hoy por la mañana nos llamó la atención cuando en las imágenes, prácticamente al lado, ¿no?, de Ciro Castillo, estaba el señor Castaños también. Eso quiere decir que no lo habrían separado a pesar. Por otro lado, tenemos entendido que la víctima de esta situación de hostigamiento, que habría devenido en acoso, está recibiendo amenazas. Pero a ver, no solo este tipo de denuncias se dan en el Gore del Callao. Este fin de semana se supo también que el hijo del gobernador Ciro Castillo coloca a sus amigos en la institución, además con sustanciosos sueldos. ¿Qué estará pasando en el Gobierno Regional del Callao? También, ojalá el señor Castillo pueda esclarecer a las imputaciones que se hace, porque se trata del gobierno que él preside, ¿no? ¿Qué papel desempeña su hijo? ¿Qué cercanía tiene con los asignados o quienes han podido contratar, haber sido contratados o prestar servicios, ¿no?, a la gobernación? ¿Cuánto se les está pagando? En fin, son datos que tienen que ser finalmente ventilados y puestos en conocimiento público. Nosotros en el primer trimestre de este año, si mal no recuerdo, denunciamos al primer hijo, ¿sí?, sí, el señor Castillo, también al hijo, al Antonio Castillo, el que estamos viendo en las imágenes. En la campaña ya estaba ofreciendo puestos y contratos, así que, digamos, no es descabellado pensar que ha cumplido con esas ofertas de campaña. En cualquier caso, convendría que se aclare la situación denunciada, ¿no? Vamos a otro tema. Esta es una situación compleja porque gravemente herido, producto del impacto de balas, ha terminado un escolar de 16 años. En Ventanilla, si no me equivoco, es en Ventanilla, a la salida de su colegio. Aparentemente él era parte de un triángulo amoroso, tenía una relación o un vínculo con una muchacha mayor que él, pero que al tiempo había sido, ¿no?, pareja de un delincuente que ha procedido a vengarse, como ha ocurrido, y que esto habría sido el motivo detrás de los impactos de bala que ha recibido. Él hoy por hoy se encuentra internado, pero en una situación delicada. Un triángulo amoroso juvenil casi acaba con la vida de un escolar en las calles de Ventanilla. Y es que de 3 disparos fue baleado este menor, desatando el terror y desesperación de sus compañeros. Ha venido de la nada y lo han baleado. El tiroteo ocurrió en horas de la tarde. Estos criminales a bordo de una moto habían estado siguiendo a la víctima de 16 años a la salida de su colegio en Pachacútec, cuando de un momento a otro le dispararon en las piernas y el brazo, dejándolo tendido en medio de la pista. Fueron momentos de terror los que vivieron escolares y comerciantes de la zona, quienes rápidamente se acercaron al lugar para auxiliar al adolescente y trasladarlo al Hospital Sabogal en el Callao. Según que mi hijo me aclara, me dice, tuvieron discusión por una chica. Por ese lado tuvieron problemas, seguramente por eso habrá sido, ¿no? Según familiares, el menor habría estado saliendo con una compañera de clases que aparentemente sería pareja del sujeto que le propinó los disparos y con quien minutos antes habría tenido un violento intercambio de palabras. El doctor me ha comentado está estabilizado. Y bueno, los disparos, más que gracias a Dios que no lo han dañado los otros órganos, que sí tiene fisuras en el brazo, todo. Pensaron que saldrían con la suya, pero estos criminales han sido identificados por la policía.
Se trata de Miguel Ángel Ramos Choque, de 19 años, que manejaba la moto, y Yampiero Manuel Sánchez Tirado, de la misma edad, que propinó los disparos. Este último, con antecedentes por hurto agravado, ya ha sido detenido en el Depincri de Ventanilla. Una intensa balacera que casi termina en tragedia. Padres del menor y vecinos de Pachacútec exigen la pronta captura del otro joven y el funcionamiento de las cámaras de seguridad de ese sector de Ventanilla. Y otros que han sido capturados son los asesinos de un trabajador de Serpost. Su madre ha contado que él había recibido amenazas, ella había recibido, incluso le habían pedido una cantidad de dinero, 35.000 soles. Al no pagar, él había sido secuestrado, ¿no? Y le habían obligado, digamos, a retirar dinero. Un trabajador de alrededor de 50 años, 52 si no me equivoco. Finalmente se denuncia el hecho, ¿no? Y los delincuentes intentan escapar, estos asesinos, pero la alerta migratoria se produce oportunamente, y aquí hay que reconocer el trabajo rápido, la coordinación rápida entre las autoridades, incluyendo la policía y migraciones, porque cuando pretendían ingresar a Chile son detenidos y caen estos dos asesinos. Intentaron escapar de la justicia saliendo del país, pero su plan fracasó. Así, con sus maletas en mano y resignados a su destino, llegaron desde Chile los presuntos asesinos de un trabajador de Serpost, a quien secuestraron y luego asesinaron sin piedad alguna. Ellos llegaron al país sureño sin presagiar que la policía mapocha ya había sido advertida, y fue entonces que los devolvieron a nuestro país. El terror se desató la tarde del jueves pasado, cuando Marco Antonio Guaitán Silva, de 52 años, fue secuestrado al salir de su trabajo en La Victoria. Un día después, los criminales pidieron la suma de 35.000 soles por su liberación, pero además comenzaron a vaciar sus tarjetas, haciendo compras en varios centros comerciales. Y comienzan a hacer retiro de su tarjeta, ¿ves? Y ahí le llaman a mi mamá para pedirle 35.000 soles. Presos del miedo, los familiares de la víctima lograron depositar 6.000 soles a la cuenta de estos despiadados sujetos, pero ellos jamás cumplieron con lo prometido, y 2 días después lo asesinaron de 5 disparos. Se bajó de un carro y le han disparado por la espalda, 5 balazos, en el pasaje del Sol de Callao, por Minca creo que es eso, sí. Fue entonces que, tras una exhaustiva investigación, se dio con la identidad de los presuntos asesinos. Se trata de Antonella Segarra, de 24 años, y Lucas Torres Panduro, de 20. Escuché que mi hermano creo que salía con la chica, dice. Tal vez mi hermano va a reconocer al chico, por eso que lo matan. Ahora los detenidos se encuentran en manos del Depincri de Bellavista, y el Ministerio Público dispuso la detención preliminar de los 2 implicados por un periodo de 7 días para continuar con las investigaciones. Todos en el Perú, todos los peruanos somos conscientes de que la pobreza aumentó en nuestro país, ya sea porque se produjo una pandemia de la que no pudimos escapar, o porque de pronto fuimos víctimas del fenómeno del Niño también, y de otros del Niño costero y otras circunstancias. Además, también por una responsabilidad, porque no hay que decirlo así, del gobierno, que no ha sabido reactivar la economía. El crecimiento hoy se pronostica en un 3%, poco más, poco menos, pero no es suficiente para reducir la pobreza, se requiere mucho más. Pero lo que llama la atención es cómo ha crecido la pobreza urbana, en la periferia de las ciudades, donde antes se gozaba una suerte de bienestar, digamos, o de sensación de bienestar. La gente hoy está empobrecida, ha perdido el trabajo, no le alcanza para pagar la renta. En fin, sobre eso hay un estudio del IPE, el Instituto Peruano de Economía, y la nota de Edgar Aguilar desglosa la información y nos muestra cuál ha sido el impacto en esa pobreza que hoy crece mucho más en las ciudades que en el ámbito rural. Acércate y quiero que veas. Caballero, permítame, muéstrame sus manos. ¿Están así por qué? Por el trabajo mismo que realizo todos los días, trabajo manual, amigo. Tengo que, estos zapatos compro, tengo que limpiar, tengo que lustrarlo. De alguna forma sobrevivo con esto, ¿no? Yo tengo que trabajar día a día, porque un día no trabajo, al día no tengo que nada de comer. La pobreza se nos ha escapado de las manos, multiplicándose casi 3 veces en Lima Urbana y Callao. En realidad nosotros hemos bajado totalmente,
porque por lo menos antes del 2019 algo se podía paliar, pero de ahí a la fecha cada vez está peor. Entonces para comer pues lo que alcance, porque más no se puede, ¿no? Pero yo veo que, y escucho en el Congreso, ellos sí pueden comer un buffet de 80 soles diarios. No hay quien se ponga en los zapatos del señor Rodrigo, que en San Juan de Miraflores vende, con suerte, un par de botines al día y gana 5 soles. De don Pablo, que carga maderas y bultos en el mercado de la tercera zona de Coyique para ganar 6 soles. Su desayuno cuesta 3 soles, el resto para el almuerzo. Solo 2 comidas porque la tercera no alcanza. No hay quien se preocupe por María, que recoge comida en cada esquina de Villa El Salvador para alimentar a sus animales que la acompañan en la soledad a sus 82 años. No solo hay más pobres, sino que son más pobres que antes, ¿no? Porque no alcanza a cubrir sus necesidades de alimentos ni de otros conceptos, ¿no? Como puede ser diversión, educación, salud. Esa brecha, en el caso de Lima, casi que se ha multiplicado por 3 porque pasó de algo más de 2.6% a 7.2%. Camino al centro de Lima, incluso el futuro del país se cuelga en las ventanas de los autos con tal de ganar un sol. Estudiar no es siquiera una opción cuando el hambre gana. Pero 100 soles ya no se vuelve nada. Por ejemplo, yo compro 5 terras de leche y son 20 soles. ¿Ah? Ahora habrá subido más porque hace ratito que no compro la leche. De acuerdo con el último informe del Instituto Peruano de Economía y el Banco Mundial, después de la pandemia, las zonas urbanas en el país albergarían a 3.3 millones de pobres más. En el 2019, las ciudades albergaron al 57% de la población en condición de pobreza. En 2023, la cifra subió al 73%. Tuvimos una caída importante en el 2020, en el 2021 una recuperación, ¿no? Pero desde entonces, el 2022 y 2023 han habido aumentos en los niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque sin inversión privada que dinamice la economía, no hay crecimiento, tenemos tasas de crecimiento cada vez menores, incluso el año pasado fue negativa, tenemos caídas en el empleo. Creo que antes vivíamos un poquito mejor, había fuente de trabajo. Bueno, al menos yo trabajaba antes, pero ahora ya no hay gente profesional, gente que han estudiado, no tienen dónde llegar, no tienen forma de... ¿Qué van a hacer? Este retroceso en los niveles de pobreza nos regresa casi al año 2007, y no solo en Lima. En Ancash, Tacna, Tumbes y Ucayali, la pobreza urbana incluso se duplicó. Pagar el agua, hay que pagar la luz, no alcanza, pero de todas maneras, ¿qué se va a hacer? Mientras las manos de Rodrigo, Pablo y María sigan así, lastimadas de tanto trabajar para sobrevivir, y las manos de nuestras autoridades se levanten solo para el saludo político, poco o nada se podrá hacer para evitar que los peruanos sigamos buscando en las obras nuestros derechos. El problema de la pobreza en nuestro país es delicado, es doloroso y es complejo al mismo tiempo. Requiere de una decisión política, de que de pronto el Ministerio de Economía y el MIDIS se sienten a trabajar, armen un plan, pero bajo la tutela directa. Esto tiene que ser con la presidenta comprometida para la decisión política. Eso es lo que dicen los especialistas. No hay otra manera. Y lo que sucede es que no hemos vuelto o hemos retrocedido al año 2017. Fíjense ustedes, en algún momento el crecimiento económico que se registraba como país centralizado en Lima atrajo, por supuesto, y empleó a muchísima mano de obra, ¿no? Los centros comerciales se construían, empezaban en las ciudades, ¿no?, a aparecer los multicines, y todo eso hizo que la gente del ámbito rural dejara su lugar de origen para mudarse a las ciudades. Sin embargo, todo ahora va como en reverso y todavía no hemos tenido una estrategia suficiente para poder remediar ese impacto. No se trata de incorporarlos a los programas sociales porque el peruano aprendió a generar sus propios recursos. No queda otra, es decir, en que el caso de pobreza extrema hay que incorporarlos, pensión 65, en fin, pero no es lo ideal. Lo ideal es volver a dar oportunidades y eso solo va a ocurrir si la productividad en el Perú se incrementa. Nos duele en el alma ver a estas personas de la tercera edad trabajando como lustrabotas, la señora buscando en la basura. Probablemente tengan un hijo en mal estado de salud, probablemente, que seguro, además entendiendo que la población está envejeciendo y que el gasto en salud aumenta conforme los años pasan.
porque hay que hacerse más controles médicos, porque de pronto se empieza a sufrir de una suerte de dolencias crónicas. Así que el tema es dedicado y ojalá el gobierno empiece a mirarlo y empiece a escuchar a los especialistas que vienen advirtiendo de esta situación desde hace ya algún tiempo y hoy nos topamos de cara con las consecuencias. Vamos a otros temas porque la encargada de una farmacia sobrevivió a un violento choque de una camioneta con una persona que estaba en estado de ebriedad al volante y que entró al negocio que ella atendía. Nadie muere en la víspera. Esta mujer sobrevivió a lo que debió ser un impacto letal. Son imágenes de terror. El imprudente al volante completamente alcoholizado entra en acción subiendo la camioneta a la vereda y hasta chocando contra dos mototaxis para terminar dentro de una botica donde solo estaba la encargada del negocio. El conductor fue identificado como Moisés Condori Solano, quien luego de destrozar la farmacia y dañar su vehículo, intentó darse a la fuga. Aquí lo vemos cual Lázaro resucitado, saliendo como si nada del vehículo. Se pone su casaca y camina como si nada hubiese hecho. Por suerte, vecinos y transeúntes en esta conocida calle de Mal en Cañete lograron detenerlo y reducirlo hasta la llegada de la autoridad. Tras los exámenes de ley, se confirmó que el sujeto había sobrepasado los límites de alcohol permitidos en la sangre. Condori continúa detenido en la comisaría del sector, donde enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad, daño a la propiedad, mientras que Lourdes Pérez Quispe, encargada de la botica, aún no puede creer que vino para contar. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, un caso escalofriante, la verdad. Una madre castiga a su hija ahogándola en una batea. La denuncia la hace la madre de una compañera de escuela de la víctima. Y también al volver, los motivos por los cuales la Fiscalía está citando a la hija de Andrés Hurtado como testigo en la investigación en la que está involucrado Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Regresamos. Situación aberrante, la verdad, en Picota, región San Martín. Yani Cachique Garay ha sido grabada maltratando a su pequeña hija de solo 7 años. Ella llegó incluso a sumergirla, como pueden apreciar ustedes, en una tina con agua, a pesar de que la niña le decía que ya no, por favor, que se estaba ahogando. Y bueno, esto sucedió el último viernes, fue grabada por la madre de una compañera de su colegio, lo que ha generado indignación por no intervenir, es decir, por grabar y no intervenir. Pero bueno, un par de semanas antes la mujer habría sido detenida por un evento similar, pero la pusieron en libertad porque no había flagrancia. Al parecer la motivación de la madre sería castigar a su hija porque la había desobedecido, pero está claro que la violencia ya no es más, nunca debió ser una manera de corregir, castigar o sancionar a un niño. Esto es un maltrato que puede tener serias repercusiones en la salud de la criatura, por supuesto, emocionalmente incluso. Vamos a hablar ahora de Yosetti Hurtado porque la Fiscalía decidió citarla como testigo a su hija. Ella, como sabemos, reside en los Estados Unidos, pero hay una serie de movimientos de dinero, envíos de dinero aparentemente no bancarizados, por los cuales ella tendría que venir a sustentar o de pronto conectarse. Pero los detalles los tenemos en la siguiente nota. Alista sus disfraces para Halloween, sin imaginar que en Lima
a miles de kilómetros de distancia, le podría esperar una jornada de terror. Yosetti Hurtado, la consentida de Chibolín, ha sido citada por el Ministerio Público tras conocer los altos montos que su padre le transfería para su vida de lujos en tierras norteamericanas. Movimientos realizados solo en los 2 últimos años, que ascienden a cerca de $42.000 que Yosetti compartía con su hermana Génesis. Así lo dio a conocer el abogado de la familia Hurtado, Elio Riera, quien confirmó la situación para la influencer en calidad de testigo por la investigación de lavado de activos que se le sigue al conductor de televisión, Andrés Hurtado. Pese a la noticia, a la hija mayor de Chibolín parece solo importarle las celebraciones por Noche de Brujas. Junto a su hermana, a través de sus cuentas de TikTok, hacen gala de los disfraces que usarán para la velada de terror. Mientras sus hijas hacen su vida como si nada, Hurtado vive un calvario en el penal de Lurigancho. Según fuentes periodísticas, el presentador le habría confesado a los fiscales que su vida corre peligro si declara más de lo debido. Y un socio de Andrés Hurtado es investigado por la DEA. Se supo que pagó fianza para no ir a prisión. De acuerdo a documentación, este socio del presentador de televisión, ex presentador Cristian Olivos González, está inmerso en una investigación por presunto delito de lavado de activos vinculados con el tráfico de drogas. Se ha revelado que tuvo que pagar una fianza de $150.000. Esto ocurrió el 17 de febrero de 2023 para no ir a prisión. Continúa apareciendo información y continúan los capítulos de este caso sobre Andrés Hurtado que hemos seguido aquí desde un inicio. Con esto ponemos punto final al programa de esta noche.